Bueno chicos, yo sé que el video es un poco corto, pero estaba intentando grabar para ver qué tanto a ustedes gusta, si narramos así o cambiamos el tipo de narración a su gusto, como ustedes quieran. Pero también me gustaría saber en los comentarios que ustedes dijeran qué partes estaban mal hechas o qué partes me equivoqué para yo irlas corrigiendo, ir corrigiendo el tipo de narración para poder traerles contenido de más calidad e ir mejorando, para yo ir sabiendo qué es lo que estoy haciendo mal y ustedes me comenten. Bueno, ahora sí, comencemos con la historia. A lo que la princesa le comenta al protagonista de que se ría tanto ese tonto. Mientras lo observaba casi dándole un beso, el prota le preguntaba que qué estaba haciendo la princesa en ese instante, a lo que se apartaba diciéndole que estaba pensando en la promesa que le había hecho, y como princesa era necesario cumplirle la promesa, y que no podía estar en deuda con él de esa manera, a lo que el prota se sorprendía por escuchar esto, mientras le decía que escuchara bien llamándolo esposo tímidamente. A lo que el prota pues le daba las gracias a la princesa, a lo que ella se ponía sonroja al escuchar todas esas palabras, mientras le decía que era un bribón y que no se le ocurriera ninguna idea rara. Por otro lado, Liu Yan estaba afuera escuchando lo que estos dos estaban hablando. Al siguiente día, en la mansión de la princesa, el prota había salido de esta, preguntando que por qué estaba tan tranquilo y dónde estaba la princesa y Liu Yan. A lo que las dos gemelas sonreían diciendo que la princesa en la mañana se había enfadado mucho y había dicho que en la noche era un sinvergüenza y que iba a acudir a su padre para pedir su decapitación. Y Liu Yan fue a acompañarla al palacio. A lo que el prota decía que bueno, que lo que ella estaba hablando era un malentendido y que ella era marido y mujer y no puede usar eso para matarlo, diciendo que la razón por la cual fue a hablar con su padre era por los terrenos adquiridos. Mientras una persona estaba riendo y llegando era el príncipe que le decía, supongo que la princesa se arrepintió y que quería ser la princesa de Baiyu, a lo que el prota ponía una cara bastante enojada, a lo que le dice que qué estaba haciendo ahí ese perdedor y que se había mirado y que si se había mirado al espejo últimamente, pues este le había dicho que estaba bromeando y que no se ofendiera, a lo que Suanche le dice que no sea tan impulsivo y que el príncipe ya lo había reconocido en la pelea de ayer y que había declarado ante el emperador que él conduciría a Baiyu a servir al Estado. Además, el quien occidental había crecido mucho más ahora y que el príncipe quería abrir un mercado de intercambio mutuo para que los ciudadanos de ambos lados se intercambiaran y la región fronteriza prosperara más. A lo que vuelve y le comenta que lo más importante era proteger los intereses mutuos del mercado y él iba a dar el 10% de los beneficios del mercado, mientras le decía que estimaba que esa cantidad era suficiente para armar a dos tropas de caballería armada y que eso era una gran parte, lo que el prota se sorprendía por escuchar esto. Mientras el prota decía contento que dos unidades de caballería armada y que el amigo era realmente generoso, a lo que el príncipe le dice que el hermano Chu era el maestro que le había mostrado a Baiyu el camino a la salvación y que comparado con eso ese pequeño beneficio no era nada, a lo que le dice que no entendía una cosa y esperaba que el hermano Chu se la explicara. Pues luego de esto el príncipe y Xuan Chen estaban compartiendo algunos ataques. Mientras Xuan Chen quedaba parado, el príncipe le decía que la realidad no era así y que el hermano Chu era realmente un erudito misterioso. Pero decía que era de esperarse que esa habilidad era realmente asombrosa y que necesitaba aprenderla, y que todos los objetivos de su viaje habían sido cumplidos. Mientras se marchaba le decía que el tiempo no esperaba a nadie y que tenía que regresar a Baiyu y establecer la nueva política lo antes posible, y que entonces tendría que irse mientras se marchaba en su caballo. Mientras el prota miraba cómo se marchaba, cerraba los ojos, el príncipe le decía, hermano Chu, esta mañana le pedía al mago que regresara y te trajera un regalo especial esta mañana. Lo que le dice sonriendo, debería poder llegar pronto a tu mansión. Definitivamente te va a gustar, le decía. A lo que el protagonista decía, de repente me cae bien este rival amoroso, actúa de manera honesta y directa, en comparación con muchos jóvenes nobles ociosos de las naciones del occidente. Es muchas veces más inteligente, pues esto le había caído mal a Swan Chin, diciéndole que a quien le decía ocioso y que él también estaba muy ocupado, que recientemente su padre lo había escrito con un montón de clases de tutores y solamente se había tomado un corto periodo de tiempo para venir a verlo, mientras le decía que se iba a ir y que si se iba a quedar perdiendo el tiempo, a lo que el prota decía perder el tiempo mientras empezaba a cultivar en el mundo espiritual. Por otro lado estaba la madrastra del protagonista llorando por su hija, diciéndole que ella había estado esperándolo y él le estaba diciendo a Tian Yan. Pues vemos que ésta le seguía diciendo a Tian Yan que si lo había visto de verdad, que ese hijo rebelde no tenía en cuenta a su madre y a ella. Pues este cerraba los ojos escuchando que toda esta palabrería que le estaba diciendo la madrastra al prota, diciendo que si aún recordaba cuando Morronzu era pequeña, que ella siempre lo molestaba para que fueran al festival de las lámparas. Pero recordaba cómo Morronzu le decía hermano mayor Tian Yan, y cada vez que regresaban del paseo su les podía hablar con felicidad de todo lo que habían pasado. Mientras le decía que en cuanto creciera un poco o tuviera ropa nueva, siempre te buscaba a ti primero para que la ayudaras a elegir, le decía a ella. Cuando ella era niña siempre pensaba en ti. Este año tuviste que seguir a tu padre al campo de batalla fronterizo. Ella lloró sola en silencio durante mucho tiempo y dijo que te esperaría.
mientras recordaba a Morronzue diciéndole hermano Tianyan vuelve sano y salvo. Pero ahora se encuentran apartados indefinitivamente entre lo material y lo espiritual. Mientras éste apretaba los dientes, la madrastra del portal le comentaba que ese rebelde debe haber codiciado a su hermana desde hace mucho tiempo. Él pasaba los días bebiendo, divirtiéndose, sin hacer nada productivo. Toda la nación del occidente lo sabía. Ese día Stuart entró al palacio para proteger su seguridad. ¿Quién iba a pensar que ella moriría esa noche sin ni siquiera dejar un cadáver? Le decía diciendo que se había encontrado con un asesino, pero es probablemente que ese rebelde la haya matado, aprovechando el incidente del asesino para quemar su cuerpo conjunto con el asesino, diciendo que ese bastardo estaba abusando del poder como consejero de la princesa para intimidar a su hermana, lo que le dice que sabía el nivel que cargaba a su ver, que con ese nivel de artes marciales no habría sido asesinada por un asesino común. Pero Chu Tianchu había mostrado habilidades marciales supremas hace 2 días. Él debió aprovecharse de la bondad de su ver, mientras le decía que él debía ser el que la había asesinado, viendo que cuando la madre de ese rebelde se fue años atrás, ella había jurado destruir a toda la familia. Pues ella decía que sospechaba de que Chu Tianchu se estaba apoyando en esa intimidación, mientras le decía que había momentos en el que no estaba y si no mataban a Chu Tianchu esa vez, la vida de su madre estaría en peligro. Tras volvía y decía que todo esto tendría que ser culpa de nuestra protagonista o de Chu Tianchu, como ustedes le quieran llamar. Mientras vemos que alguien le decía que tenían que regresar, pues Tianyan lo miraba con unos ojos llenos de sangre mandándolo a volar por todas partes, pues este se estaba despidiendo del ataúd del alma de Morronzue, mientras decía a la madre que no se preocupara y que los títulos y honores que se había ganado eran como nubes pasajeras para él, diciendo que incluso si quería matarlo sería una cosa de chasquear los dedos, a lo que le decía que mañana temprano iba a enviar a alguien a la residencia de la princesa para entonces. Mientras se estaba marchando decía que él mismo lo iba a dejar inválido a nuestro protagonista. Luego en la mansión de la princesa, nuestro protagonista decía que ese pequeñín estaba bastante enérgico, mientras las dos gemelas decían que su pelaje era bastante espeso y suavecito y que era lindo. A lo que una persona decía que eso era un lobo cornudo y que era una bestia mítica del reino de Baiyu, que los lobos cornudos ya eran escasos y raros y más si era uno de color blanco, diciendo que era una variedad blanca única entre miles de lobos y que lo más mágico era que podía entender el idioma de los humanos. Lo que decía que antes de irse el príncipe se lo había encargado que se lo entregara personalmente al joven maestro, lo que el prota dice que el príncipe era realmente generoso al regalarle algo tan caro, a lo que la persona decía que el joven maestro seguramente estaría feliz de querer que lo pueda amar, pues el prota decía que qué debía hacer con esa bestia mítica que después de todo seguía siendo una bestia demoníaca. Mientras empezaba a llegar la princesa, se sorprendía de ver al lobo, pues el lobo también se había dado de cuenta de esto, sacando las garras y partiendo la jaula donde estaba metido, pues la persona que había traído el lobo se había quedado sorprendida por esto. Mientras el protagonista decía que la princesa estaba en peligro, el lobo ya estaba con la boca abierta empezando a atacar a la princesa, pues este había saltado encima de la princesa, mientras Liu Yan decía en su mente que tenía que calmarse, a lo que el protagonista y la otra persona quedaron sorprendidos por lo que estaba, pues la princesa estaba abrazando al perrito diciéndole que era un buen perrito y que se quedara quieto, mientras el prota decía en su mente bastante enojado que era un lobo lujurioso, pues el tipo le decía que felicitaba a esa pareja que la había unido, pues desde luego era difícil que la princesa y el joven maestro sean aceptados al mismo tiempo por esta bestia, mientras le decía que felicitaba a ambos por haber logrado la bendición de la longevidad celestial y les deseaba que caminaran de la mano toda la vida. A lo que la princesa le daba las gracias y mientras le decía a las dos sirvientes del prota que le sirvieran té, a lo que estas dos decían que sí. Luego de haberle servido el té a esta persona, este se marchaba diciendo que le agradecía al príncipe Wang su profundo afecto hacia el joven maestro, pero que debía regresar a Bello para rendir cuentas y así que no tendría que quedarse mucho. A lo que le decía que con su permiso tendría que retirarse, a lo que el prota le decía que tuviera un buen viaje. Pues vemos que le llamaban a las dos sirvientas del protagonista por su nombre, a lo que el prota se sorprendía de esto mientras escuchaban que le decían a usted también, joven maestro. Pues una persona estaba llegando y dice, el hijo mayor ha vuelto y dice que te extraña mucho, a lo que el prota se sorprende por esto. Pues vemos que este anciano que decía la señora también dice que espera que puedas visitar su casa, a lo que el prota decía que será la mano derecha de su madrastra y que solamente lo superamos Ronzue, a lo que el prota dice en su mente que era un maestro del noveno templado corporal, mientras el prota decía que si su hermano había vuelto, a lo que el viejo le dice que así era y que el hijo mayor decía que si no volvía a casa entonces él mismo vendría personalmente a visitarlo, pues el viejo se estaba burlando del prota preguntándose que el joven amo no era ninguna cosa y que solamente era un conserje, pero ante su familia eso no era nada. Mientras le decía que además el hijo mayor es después de todo tu hermano, efectivamente tendría que visitarlo,
Pues la princesa estaba llamando a Liu Yan mientras ésta le metía un vergazo en la jeta a este viejo mandándola a volar por el suelo. Pues ésta soltaba al pequeño lobo diciéndole que según sus deseos él debería visitar a su hermano porque no tiene el título de marqués de un condado. A lo que el viejo le dice a la princesa que él no quiso decir eso, mientras le decía que el viejo solamente pensaba que el joven maestro tendría que visitar a su familia. A lo que le dice que incluso una mujer casada también tenía derecho a visitar a su familia y que si la princesa no lo pensaba así, pues la princesa recordaba que en la mañana que fue a visitar a su madre al palacio imperial, se había enterado que la familia del prota lo trataban como una mierda, mientras vemos que dice que ese viejo ni siquiera veía al protagonista como su joven amo, mientras le dice que regresara y que la princesa no permitiría que el joven maestro abandonara la residencia de la princesa, y que si el hermano del protagonista quería verlo, entonces que él mismo viniera a visitarlo. A lo que el viejo le dice a la princesa que él solamente estaba siguiendo órdenes y que no lo pusiera en ningún apuro, a lo que la princesa le dice que a ella no le importaba nada de eso y le decía al prota que se fueran para adentro, pues el prota la miraba con una cara con sonrisa bastante enamorado, pues el viejo se había enojado y lanzándose a atacar al protagonista le decía que no rechazara lo que le estaban ofreciendo amablemente, a lo que el prota decía en su mente que si se atrevía a actuar con violencia en la residencia de la princesa, a lo que Liu Yan le decía al protagonista que se retirara. A lo que estos ya estaban peleando, la Liu Yan le decía al protagonista que tuviera cuidado, pues bloqueaba el aura del otro viejo. A lo que la princesa decía en su mente que resultaba que estaba teniendo un enfrentamiento con Liu Yan, mientras decía que también tenían un dragón escondido listo para atacar. Una persona había llegado y las dos gemelas se sorprendían diciendo en su mente, princesa, es hora de momento de retirarse. Y era el hermano del protagonista que había llegado. A lo que este le decía al protagonista que tenía mucho tiempo sin verlo, pues luego de un tiempo dentro del palacio de la princesa, todo el mundo estaba en silencio con bastante tensión en los hombros, pues nadie quería soltar ninguna palabra primero. A lo que el hermano del prota soltaba el té diciendo que era un placer de ver a la princesa, le decía a la princesa. A lo que ésta le dice que no hacía falta hablarle con tanta formalidad, que después de todo era la hermana, que después de todo era el hermano mayor del protagonista y que también era el hermano mayor de ella. A lo que el prota saluda a su hermano mayor, pues este le decía al protagonista que era difícil reunirse con él, mientras le decía que incluso que cuando su hermano mayor regresaba no le importaba y que no tuvo alternativa que venirlo a visitarlo, ya que se había convertido en el honorable conserje real y también se había convertido en miembro de la familia imperial y también había sido nombrado como marqués de Yuanlong, que sus tierras se extendían por cientos de kilómetros. Pues este le decía que estaba seguro de que estaba muy ocupado con asuntos oficiales, a lo que supone que no tenía mucho tiempo para escaparse, a lo que la princesa le decía riendo que estaba hablando el hermano mayor y que el protagonista ciertamente tenía asuntos pendientes, mientras le dice que el prota había sido convocado por el emperador y que después del almuerzo tenía que presentarse en el palacio, y que por eso no pudo regresar, le decía a la princesa al hermano del prota. Lo que el hermano del prota se levanta diciendo ya que había sido convocado por el emperador, entonces no había problema en volver. Pues le decía que pero que mañana de pronto no tenía nada que hacer, mientras la princesa le dice que los asuntos de mañana tendrían que verlos. Y acercándose a la princesa le decía que no tenía intención de forzar a su hermano menor, esto lo que había pasado mucho tiempo sin verlo, y tenía que hablar algunas cosas con él en privado, a lo que le dice la princesa que si le podía hacer ese pequeño honor. Pues el prota le decía que si tenía algo que hablar con él, que entonces lo hablara, ya que esa era la mansión de la princesa. A lo que la princesa enojada le decía que la disculpara, pero se tenía que negar. El hermano del prota se reía y decía que era de esperarse de la princesa que era realmente sincera, diciéndole que hace justo un momento había dicho que él también era el hermano mayor de ella, y que por qué no le podía conceder ese pequeño favor. A lo que la princesa le dice con bastante ironía que de qué estaba hablando y que solamente estaba siendo cortés anteriormente y que no se creyera que estuviera hablando en serio. A lo que el hermano del prota apretaba los dientes, mientras el prota le decía al sistema que si tenía alguna función para examinar el cultivo de otras personas, mientras le decía que quería, a lo que le dice que quería ver claramente su verdadero cultivo. A lo que aparecía el sistema diciendo que entendía la solicitud de su anfitrión y que estaba activando el ojo de la vigilancia.